Hola chicos, bueno, bienvenidos nuevamente a Análisis y Diseño de Sistemas. Esta vez vamos a empezar la videoclase número 11 con algunos aspectos muy interesantes que tiene el análisis y el diseño de sistemas, como son la ingeniería y la implementación del software. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? En primer término, vamos a referirnos a la administración a dar un enfoque de la administración de la calidad total que debe tener el diseño del software dentro de un sistema de información. Esta administración total es esencial a lo largo de todos los pasos que nos lleva el desarrollo de sistemas. Los principales elementos que tiene esta calidad total solo son significativos cuando se presentan en un contexto de organización que favorece un esfuerzo integral por la calidad. Es en ese contexto donde los elementos de este enfoque para el cliente, la planificación estratégica, el liderazgo, la mejora continua, la facultar al empleado y el trabajo en equipo se unifican con un propósito de cambiar el comportamiento de los empleados y en consecuencia el comportamiento de la organización. Los analistas de sistemas tenemos que estar conscientes de los factores que despiertan el interés en esta calidad. Es importante comprender que el creciente compromiso de las empresas hacia la calidad total encaja sumamente bien en los objetivos generales del análisis y el diseño de sistemas. Y acá tenemos un representativo de ello, que es el 6 Sigma o Six Sigma, que son sus siglas en inglés. ¿A qué nos referimos con esto? Six Sigma o 6 Sigma es una metodología de trabajo que aplican ciertas empresas para medir la eficiencia operativa y buscar alternativas para mejorarla. Está enfocada en mejorar y dar solución a problemas complejos a través de herramientas de control y disminución de la variación en los procesos de más alto desempeño. Esto es una tecnología, una metodología que se utiliza en las empresas para mejorar el enfoque y dar soluciones a través del diseño de sistemas con herramientas que nos llevan al control y a la disminución de los problemas que podamos tener en el desarrollo de los sistemas de información. La meta del diseño 6 Sigma es mejorar los procesos y procedimientos de la empresa para llegar a un alto nivel de rendimiento. Existen diferentes niveles de Sigma dependiendo de los defectos por millón de oportunidades, es decir, el número de productos defectuosos por cada millón de unidades entregadas. 6 Sigma se puede reunir como una metodología. En la figura que se va a mostrar hay 6 pasos de 6 Sigma. Sin embargo, 6 Sigma es mucho más que una metodología, es una filosofía y se dice que es una cultura. Observen ustedes, tenemos estos pasos. Tenemos definir el problema como primer paso. Segundo paso, observar el problema. El tercer paso, analizar las causas. El cuarto paso, actuar en base a las causas. En quinto paso, estudiar los resultados. En sexto paso, estandarizar los cambios. Y en séptimo y último paso es sacar las conclusiones que fueran necesarias. Entonces, esta sería la metodología que utiliza 6 Sigma para el desarrollo de los sistemas de información. Hay 5 herramientas de este tipo que te ayudan en la aplicación de 6 Sigma. 5 herramientas que puedo recomendar, por supuesto que hay más. Una vez que tenemos claro el proceso que se debe realizar para implementar esta estrategia, podemos utilizar varias herramientas que te permitirán agilizar y mejorar los resultados. Primero, tenemos el diagrama llamado diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas. ¿Está? Entonces, este tipo de
de diagrama, denominado diagrama de Pareto, es una de las herramientas que puede utilizar esta tecnología Six Sigma para mejorar y estandarizar y tener una calidad en el desarrollo de los sistemas de información. Este diagrama es una herramienta gráfica donde, vuelvo a repetir, los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja bien en claro los aspectos que deben resolverse primero. Segundo, una herramienta muy conocida como nosotros, como es el diagrama de flujo, que lo hemos visto ya en programación. Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, un sistema o un algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. ¿Está? Lo vimos mucho los diagramas de flujo en la parte de algoritmos, cuando recién nos inicializamos, pero se puede utilizar en distintas fases y con distintas metodologías. Entonces, la segunda herramienta es el diagrama de flujo. La tercera herramienta es el diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión, que son esos puntos que están en estos ejes cartesianos, ¿no? Un diagrama de dispersión tiene el objetivo de controlar y mejorar el proceso de una empresa. Con su implementación es posible ver cómo se relacionan algunas variables características de calidad y ver si su comportamiento es interdependiente. Este tipo de diagrama se utiliza sobre todo para realizar un análisis de datos bivariados a fin de mostrar si hay una relación variable. Entonces, fíjense ustedes que este tipo de diagrama de dispersión es utilizado muchísimo en matemáticas, se utiliza mucho, y también cuando se desarrollan sistemas de información. Luego tenemos el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama causal o espina de pescado, así se lo conoce, espina de pescado, es una gran herramienta de visualización para clasificar posibles causas de un problema e identificar la raíz. Entonces, este diagrama, que dijimos el diagrama de Ishikawa, es también llamado diagrama causal o diagrama de espina de pescado, que también es muy importante, es muy útil para las lluvias de ideas en las que no se cuentan con muchos datos para analizar una situación. ¿Te interesa crear uno? Puedes utilizar nuestras plantillas gratuitas en forma de Ishikawa. Se utiliza en forma gratuita en muchos software que se pueden dar gratuitamente por internet. Luego tenemos las listas de verificación, que es otro tipo de diagrama, que, digamos, no es un diagrama en cuestión, pero es una lista que se utiliza para registrar todas aquellas tareas que son repetitivas y tienen una información ordenada y sistemática de actividades, productos o verificaciones de rutina. Son muy útiles al momento de examinar o analizar la ubicación de problemas, verificar causas de defectos y recolectar datos para análisis futuros. Entonces, ya tenemos una quinta herramienta que utiliza Six Sigma también para el mejoramiento de esta metodología del diseño de sistemas. Ahora bien, también existe una ingeniería de software y de documentación. ¿Cómo hacemos para almacenar el software y la documentación pertinente? La planeación y control son elementos que son fundamentales para todo sistema de información que debe resultar exitoso. En el desarrollo del software que se realice, que los analistas y programadores realicen para un sistema en particular, el analista debe saber que la planeación tiene un lugar en el diseño, incluso antes de que empiece la programación, qué parte tiene que cumplir. Necesitamos técnicas que nos ayuden a establecer los objetivos del programa, de manera que nuestros programas estén completos. También necesitamos técnicas de diseño que nos ayuden a separar el esfuerzo de programación en módulos que sean manejables. El esfuerzo de aseguramiento de la calidad total requiere que los programas se documenten adecuadamente. No es cualquier cosa, no puedo dejar los programas así nomás y los tengo que documentar lo tenemos que documentar de cierta manera que, si necesitamos alguno en particular, lo
sepamos qué es lo que hace, dónde está y cómo lo hace. El software y los procedimientos se documentan de manera que se codifiquen en un formato que se pueda acceder fácilmente. El acceso a esta documentación es necesario para que las nuevas personas que aprenden el sistema, que sepan dónde está y qué es lo que hace, y como un recordatorio para aquellos que no usan el programa con frecuencia. A veces nos olvidamos dónde está, qué es lo que hacía, bueno, saber cómo está, dónde está y qué es lo que almacena. La documentación permite a los usuarios, a los programadores y a los analistas ver el sistema, su software y procedimientos sin tener que interactuar con él en forma directa. También usamos manuales de procedimientos. Los manuales de procedimientos son documentos organizacionales que tiene la empresa, la organización en la cual estamos trabajando o para la cual estamos trabajando, que son comunes en la mayoría de las que muchas personas han visto. Son el componente en español de la documentación, aunque también podía contener códigos de programa, diagramas de flujo, etcétera, etcétera. Luego tenemos un método especial que se denomina método folclore. El folclore es una técnica de documentación de sistemas. ¿No? Se llama así, es una técnica de documentación de sistemas, el folclore, que fue creada para complementar algunas de las técnicas que ya fueron vistas. Aún con la abundancia de técnicas disponibles, muchos sistemas se documentan inadecuadamente o no se documentan en absoluto. Hay que tener presente que cuando los sistemas son muy grandes, es absolutamente necesaria su documentación, muy necesaria. Este método folclore recopila la información que normalmente se comparte entre los usuarios, pero que raramente se pone en escrito. ¿Bien? Se da entre usuarios, pero raramente se pone en escrito. El folclore es una técnica sistemática basada en métodos tradicionales usados para recopilar el folclore, por eso se llama así, sobre las personas y las leyendas. Es decir, a veces sabemos, o como digamos, tenemos la expresión oral de lo que hace el sistema, pero no la tenemos escrita, por lo tanto hay que saber documentarla. Este enfoque para la documentación de sistemas requiere que el analista entreviste a los usuarios, investigue la documentación existente en los archivos y observe el procesamiento de información. El objetivo, ¿cuál va a ser? Recopilar la información correspondiente a una de estas 4 categorías. Las costumbres, qué es lo que son las costumbres, cuáles son las anécdotas, los proverbios y las formas artísticas. Fíjense ustedes que por eso se llama folclore. Entonces nosotros vamos a tener, acá tienen ustedes un pequeño dibujo que tenemos los dichos que digo, haga esto y dará este resultado, las costumbres, las descripciones de la forma en que los usuarios hacen que funcione el sistema en ese momento, las formas artísticas serían los diagramas, las tablas y diagramas de flujo, los cuentos serían historias sobre la forma en que los usuarios pudieron hacer que el sistema funcionara. Al documentar estas costumbres, el analista, u otro folclorista, si se llama, intenta capturar por escrito lo que los usuarios hacen para conseguir que los programas puedan ejecutarse sin problemas. Un ejemplo de una costumbre es, normalmente nos toma 2 días actualizar los registros mensuales porque la tarea es bastante grande. Ejecutamos cuentas comerciales en un día y guardamos las otras para el siguiente día. Eso es una técnica, es una cuestión hablada, es una costumbre oral que hay que colocarla en escrito como para saberlo y que quede asentado con qué es lo que hace el sistema. ¿Qué técnica podemos utilizar o qué selección hacemos de una técnica de diseño y documentación? ¿A partir de qué cosa? Las técnicas discutidas hasta acá, folclore, el sigma, lo que fuera, son sumamente valiosas como herramientas de diseño, como ayuda a memoria, como herramientas de productividad y como medios de reducir las dependencias en los miembros de personal clave. Sin embargo, el analista de sistemas se enfrenta con una decisión difícil con respecto a qué método se va a adoptar. Lo siguiente es un grupo de lineamientos para ayudar al analista a seleccionar la técnica adecuada. ¿Cuál debemos seleccionar? Bueno, vamos a describir algunas técnicas o lineamientos para ello. Escogemos una técnica que
es compatible con la documentación existente, se entiende por otros en la organización, le permite regresar a trabajar en el sistema después de que ha estado fuera de él por un periodo, sea conveniente para el tamaño del sistema en que está trabajando, permite un enfoque de diseño estructurado si se considera como más importante que otros factores, y permita fácil modificación. Entonces, esos serían los lineamientos que hay que seguir para escoger una de estas técnicas. Probar, mantener y auditar. ¿Cómo es esto? Una vez que el analista ha diseñado y codificado el sistema, probar, mantener y auditar son las primeras consideraciones. ¿Qué es este proceso de probar? Todos los programas de aplicación del sistema recién escritos o modificados, así como los nuevos manuales de procedimiento, nuevo hardware y todas las interfaces que ha desarrollado el analista de sistemas, se deben probar completamente. Probar al azar y por tanteo no es suficiente, hay que probarlo adecuadamente. Fíjense, la prueba significa los analistas, usuarios, operadores y programadores. Estos 4 conceptos. Los analistas, prueba de vínculos con datos de prueba. Los usuarios, prueba completa de sistemas con datos reales. Los operadores, prueba completa de sistemas con datos de prueba. Y los programadores, prueba de programas con datos de prueba. Esto es probar, probar y probar. Y cada una de los roles correspondientes a las personas involucradas dentro del sistema lo tienen que hacer con los datos adecuados. Prácticas de mantenimiento. Por lo regular, el mantenimiento se realiza para mejorar el software existente en lugar de responder a cuando hay una crisis o una falla del sistema. Al igual que con el cambio de requerimientos del usuario, el software y la documentación se deben cambiar como parte del trabajo de mantenimiento. Además, los programas se podrán recodificar para mejorar la eficacia del programa original. Más de la mitad de todo el mantenimiento está compuesto del trabajo de mejora. El mantenimiento también se hace para actualizar el software en respuesta a la organización cambiante. Es decir, si cambian algunos factores dentro de la organización, también hay que volver a hacer una vuelta al mantenimiento. Este trabajo no es tan sustancial como mejorar el software, pero se debe hacer. El mantenimiento de emergencia y de adaptación representa menos de la mitad de tiempo que el mantenimiento en sí de todo el sistema. ¿Cómo auditar? ¿Cómo revisar? ¿Cómo verificar? Auditar es otra forma de asegurar la calidad de la información contenida en el sistema. Ampliamente definido, auditar se refiere a pedirle a un experto que no esté involucrado en crear o usar un sistema, examinar la información para determinar su fiabilidad. Es decir, ¿es confiable esto? Ya sea que la información se establezca o no, para ser fiable, el descubrimiento en su fiabilidad se comunica a otros con el propósito de hacer la información del sistema más útil para aquellos. Hay auditores externos, hay auditores internos, depende de las empresas. Generalmente hay 2 tipos de auditores, como lo decía recién, un interno y otro externo. Determinar si ambos son necesarios para el sistema que diseñamos va a depender de qué tipo de sistema es. Los auditores internos trabajan para la misma organización que posee el sistema de información, mientras que los externos, también llamados independientes, se contratan por afuera. Hasta acá, chicos, tenemos un factor de calidad, que es una de las más importantes cuestiones en saber si el sistema diseñado por nosotros en el futuro va a ser de buena calidad y va a ser bien usado y reusado por los usuarios. Bueno, nos vemos la clase que viene, así que muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo y nos vemos.